Mis niños, antes de comenzar con el video, les quiero invitar a que visiten mi página, la que he hecho para ustedes, en donde van a encontrar mucha información acerca de nuestras materias. Y sin más, comencemos con el video. Hola chicos, bienvenidos a la siguiente clase. Es la número 4 de la sintaxis básica o la introducción a JavaScript. Y pues continuamos con el tema operadores. Bien, JavaScript tiene diferentes tipos de operadores. Se clasifican por operadores de asignación, comparación, aritméticos, bit a bit, lógicos, cadena de caracteres, operadores con cadenas de caracteres, operadores condicionales o ternarios se llama, el operador de coma, los operadores unarios y los operadores relacionales. Ya aquí yo les dije la clase pasada que iban a ser importantes los valores booleanos que vimos, que es false y true, y ahorita vamos a ver cuál es su uso aquí utilizando operadores. Y vamos a empezar con los operadores de asignación, que son los más básicos. Es un operador que, dependiendo del valor que tienes al lado izquierdo de este operador, se llama operando cada uno de los elementos, le va a asignar el valor al operando del lado derecho. Es como en matemáticas cuando asignamos x igual a y o y igual a x o x igual a 5. Eso es un operador de asignación. Y aquí tenemos una tablita en donde están descritos algunas formas abreviadas en las que se utilizan los operadores de asignación. Y tenemos que la primera parte pues nos está indicando que el nombre de este operador es el operador de asignación tal cual, que les digo es cuando colocamos pues x igual una variable igual a otra. Puede ser, vamos a empezar aquí con nuestros archivos y creamos primero el de HTML, que es el ejercicio número 4, operadores.html, y el JavaScript, que sería ejercicio 4, operadores.js. Operadores, tipo de datos lo voy a hacer. En HTML ya saben, creamos nuestro boilerplate, le ponemos el título, ejercicio 4, operadores, y vinculamos el JavaScript con el HTML, colocándole aquí el source. Y el type text JavaScript, guardo y ya está vinculado. Aquí ya podemos empezar a trabajar y vamos a comenzar con utilizando el operador de asignación, utilizándolo con una variable. Vamos a comenzar operador de asignación. Básicamente es 1. Tenemos una variable x y a esta le voy a dar un valor de 5. Aquí estamos utilizando el operador de asignación. Esto es el operador de asignación. Ahora nos dice que hay diferentes tipos de operador de asignación porque están unos métodos abreviados. Por ejemplo, tenemos una asignación de adición. Esto quiere decir que yo tengo, por ejemplo, tengo una suma en la que quiero sumar a 5, le quiero sumar otro valor, perdón, no a 5, a la x le quiero sumar otro valor y guardarlo en la x. Utilizo entonces esta forma abreviada. Estos se llaman acumuladores. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí yo tengo la x, ¿ok? Y tengo la y que vale 3. Si yo accedo a ella, vamos a, ya saben, ejecutar con la Xserver. Aquí yo todavía tengo el ejercicio 3. Me voy a inspeccionar y me voy a la consola. Entonces yo accedo a X, vale 5, y yo accedo a Y, vale 3. Perfecto. Pero si yo aquí tengo yo la X le quiero, después de hacer esto, le quiero, vamos a ir a la consola para no alterar aquí. Aquí también puedo hacer operaciones, ¿sí? Le quiero decir, ok, a la X, súmame lo que vale X más lo que vale Y. ¿Cuánto va a dar? Lo que vale X sabemos que es 5. Y si le sumo lo que vale Y, me va a dar un 8, ¿verdad? Y efectivamente. Pero si yo quiero volver a hacer lo mismo, ya X ya vale 8, ya no vale 5. Si quiero hacer lo mismo,
ahora va a ser lo que vale x, que es 8, más lo que vale y, que es 3. Entonces 8 y 3 van a ser 11. ¿Y en dónde se está guardando? En la variable x. Se está acumulando como que un valor en la variable x. Puedo hacerlo también con números. Digamos, si x quiero que ahora valga 9, entonces x más 1. Porque 8 más 1, digo no, quiero que valga 12. X más 1 van a ser 12. Ahora x vale 12, ¿sí? Y así se está sustituyendo este valor. Bueno, otra forma de hacerlo es simplemente poner más igual 1. De esa manera, yo ya le estoy diciendo que haga esto de forma simplificada o abreviada. Aquí me tendría que arrojar un 13. Igual si yo le quiero sumar ahora lo que vale y, ¿sí? Simplemente no le tengo que escribir x más y, sino x más igual y. Y me va a sumar 3 más, que serían 16. ¿Sí? Entonces, este es un método abreviado para utilizar la adición de la asignación de la adición. Igual con la sustracción, puedo también restar, puedo multiplicar, puedo dividir, puedo aplicar el módulo. El módulo, ahorita vamos a ver también qué se refiere. Se llama módulo o residuo. Yo lo conocí como módulo, pero ahora ya le llamamos también residuo. La exponenciación, mire, son 2 asteriscos, el desplazamiento a la izquierda, a la derecha, y a la derecha sin signo, y asignación AND, XOR y OR binarios, que esos ahorita no los vamos a utilizar, en sí vamos a utilizar operadores aritméticos, pero si alcanzamos a ver estos, pues ya los explicamos, ¿ok? Entonces, bueno, pues esos son los operadores de asignación y con sus métodos abreviados. Bien, vámonos al siguiente tipo de operador, que son los de comparación. Entonces, me vengo para acá y hago los... Aquí ya empezamos a utilizar, ahora sí, esos valores que les digo, false y true o verdadero y falso. Y vamos a leer lo que nos indica la descripción de los operadores de comparación. Dice que compara sus operandos y devuelve un valor lógico. Un valor lógico, ya saben, es un verdadero o es un falso, en función de si la comparación es verdadera o falsa. Los operadores pueden ser numéricos, más bien los operandos, pueden ser numéricos, de cadena de caracteres, lógicos u objetos. O sea, se puede comparar números, cadenas, lógicos y objetos. Las cadenas son comparadas basándose en un orden lexicográfico, usando valores Unicode. En la mayoría de los casos, los dos operandos no son del mismo tipo y JavaScript intenta convertirlos en el tipo más apropiado. Generalmente esta conversión se realiza de manera numérica. Las únicas excepciones que tiene esta conversión es cuando los operadores son de 3 signos de iguales o el signo de admiración y 2 signos de iguales, que ejecutan comparaciones de desigualdad e igualdad de manera estricta. O sea, el decir esto quiere decir que checan si ambos operadores son del mismo tipo, aparte de que sean iguales. Estos operadores no intentan convertir los operandos a un tipo compatible antes de comprobar su igualdad. Y podemos verlos en la siguiente tabla. Tenemos aquí dos variables, var1 y var2, y vamos a declararles estos dos valores. Let var1 va a valer igual a 3 y let var2 va a valer igual a 4. ¿Por qué declaramos? Porque vamos a ir viendo estos operadores de comparación. El primer operador que vamos a ver es el de igualdad y se define con 2 signos iguales pegaditos. ¿Por qué? Porque el signo de igual solito es el de asignación. El operador de igualdad es 2 signos de igual. Y la descripción de este operador es que compara si 2 operandos son iguales. Aquí me equivoqué, chicos, déjenme, voy a corregir esta palabra, pero es operandos, porque el operador es el signo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si yo comparo con var1, le pregunto si es igual a 3, esto quiere decir, estos dos signos de igual, quiere como que pregunta, ¿este operando es igual a este operando?
Y ya dependiendo si es cierto, nos arroja un resultado. Puede ser true o false, solamente esos dos. Entonces aquí, volviendo al ejemplo, si ustedes vieron, pues las declaramos como var 1, 3 y var 2, 4. Acuérdense de eso. Entonces, var 1 es igual a 3, es cierto. Var 1 es igual a var 2, esto no es cierto porque uno vale 3 y el otro vale 4. ¿Okay? Vamos a ver si es verdad esto en nuestro ejercicio. ¿Okay? Y ponemos var 1 vale 3, efectivamente, var 4 vale... var 2, perdón. Era var 2, perdón. Vale 4. Ahora vamos a ver ejecutar el operador de comparación para ver si son iguales. Y nos debe dar en el primero true y en el segundo false. Entonces, en el primero nos decía var 1 es igual a 3. Esto es verdadero, ¿cierto? Miren, aquí está. En el siguiente nos decía var 1 es igual a var 2. Var 2. ¿Qué va a suceder? Ay, no, perdón. Me equivoqué, chicas. Observen lo que hice. Cometí un error. En lugar de ponerle los dos signos, le puse signo de igual. Y lo que hizo fue que ahora a var 1 me le asignó el valor de var 2, que es 4. Entonces ahora las dos valen 4. Miren. Voy a reiniciar voy a volver a guardarlo para que me actualice aquí. Entonces vuelvo a var 1 y var 2 vuelve a su valor original. Y ahora si comparo, var 1 es igual a var 2 y pues aquí me va a arrojar falso porque efectivamente var 1 y var 2 no valen lo mismo. Bien. El siguiente operador es el de desigualdad. Y lo que hace este operador es que devuelve verdadero si los operandos son diferentes. ¿Sí? Es lo contrario a la igualdad. Pregunta, en el primer ejemplo pregunta, var 2 que vale 4, ¿es diferente de 4? Pues no, ¿verdad? Pues es igual, entonces por eso arroja un falso. Y aquí el 3, aquí también podemos comparar no nada más variables, podemos comparar números o textos así estáticos. Por ejemplo, el número 3 es diferente de 4, pues sí. Vamos a ver los ejemplos. Dice var 2 es igual, diferente de 4, var 2 recuerden que vale 4, entonces no, miren, no es cierto, esto no se cumple. Y si yo comparo al 3 con el 4, aquí sí me va a decir que sí es verdadero porque sí, 3 y 4 no son iguales. Entonces este es el operador de desigualdad y de igualdad. Ahora, existe otro operador que es parecido al de igualdad, pero se llama estrictamente iguales. Y aquí no nada más compara que sean iguales, sino que también compara que sean del mismo tipo. Por ejemplo, var 1 es igual a 3, pero también del mismo tipo. Y sí, porque var 1 le asignamos un valor de 3 al inicio. ¿Sí? Var 1 es estrictamente igual que 3, eso es verdadero. Pero ¿qué pasa si yo le pongo que var 1 es estrictamente igual que 4? Pues no, ¿verdad? E incluso, ¿qué les parece si tengo una variable 3 y esta va a ser igual a 3, pero con comillas? Vamos a ver qué sucede. Y aquí el 3, a pesar de que yo lo estoy guardando, que es un número, lo estoy guardando como texto. Entonces vamos a comparar. Variable 1, que vale 3, es estrictamente igual que variable 3, que vale 3 también. Y aquí ya me dice que no. Pero ¿qué sucede si comparo var 1, que vale 3, con var 3, que vale 3? Aquí estoy comparando de forma no estricta con el primer operador que vimos, que es el de igualdad. Y me dice que sí. ¿Por qué? Porque se aplica esto que leímos, de que cuando no son iguales, JavaScript los trata de convertir al tipo apropiado para poder comparar. Entonces lo que hizo fue que, agarraba un var 1 que vale 3 y agarra var 3 que vale 3 pero texto, que te lo convierto a número y te puedo comparar y sí, es lo mismo. Y esto es útil cuando por alguna razón se nos olvidó hacer la conversión. Entonces tenemos esas dos
formas. También tenemos otro operador que se llama mayor que, otro que se llama mayor que o igual que, y el de menor que o menor o igual que. Acuérdense que es como en matemáticas, esto también es como en matemáticas, y vamos a ver de qué se trata el de mayor que. Dice, devuelve verdadero si el operador del lado izquierdo, o sea, este, es mayor que el del lado derecho. O sea, fíjense, yo aquí lo que hago es porque también se me olvidan los operadores. Cuando el conito, se fijan, es como un cono, como si fuera el cono de un helado. Cuando el conito está apuntando, la flechita está apuntando siempre hacia el número menor, ¿sí? Siempre hacia el número menor y está abierto hacia el número mayor. Si ustedes acuérdense de la forma que ustedes quieran. Por lo tanto, si yo veo esto, ya sé que es mayor que porque está apuntando al mayor que está para el lado izquierdo, está primero. Entonces, yo sé que esto me va a devolver verdadero. Si hago la otra operación que dice var 2, que vale 4, es mayor que var 1, que vale 3, me va a dar también verdadero. Y por último, me está comparando o preguntando si 0 es mayor que 1, porque el conito, fíjense, está apuntando al más chiquito. Y si esto es verdadero, está abierto al más grande. Y si esto es verdadero. ¿Okay? Entonces, miren, todo más bien, en este caso no se cumple, perdón. En los demás sí. ¿Okay? Pues lo vamos a ejecutar, ¿no? Para que veamos. Entonces, 5 es mayor que 3. Pues sí, sí es verdadero. ¿Qué decía? Var 2 es mayor que var 1. Sí, efectivamente. Pero 0 es mayor que 1. Pues no, aquí sabemos que no es verdad. Y lo mismo sucede con el mayor que o igual. La diferencia es que aquí, miren muchachos, si yo por ejemplo le digo 5 es mayor que 5, no es mayor. Son iguales, pero no son mayores. ¿Sí? Son iguales. Entonces, no es lo mismo decir es mayor que a decir es igual que. Pero con este operador, mayor o igual que, sí podemos como que tener ese margen. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 5 es mayor o igual, perdón, es que cambié que 5, ahí sí me está agarrando como parte de ese conjunto de números que coinciden con el mayor al 5. En donde yo nada más pongo el signo mayor que solito, sin el signo de igual, entonces ahí sí no me lo está tomando en cuenta. Y lo mismo pasa con el menor. Si yo pongo 6 es menor que 1, pues no, esto no se cumple. 6 es menor que 6, no se cumple, pero 6 sí es menor o igual que 6. Entonces aquí pues está tomando todos los números, incluyendo el 6, que sean menores. Puede ser incluso menor o igual. 6 es menor o igual que 5. No, ¿verdad? Porque pues es mayor. Pero 6 es menor o igual que 7. Aquí sí, porque está tomando a partir de 6, 7, 8 y así indefinidamente hasta el infinito. Incluso puede ser que sea con números decimales. 6.1. Sí, también. Okay. Entonces, estos son los operadores de comparación. Es igual o el de igualdad, el de desigualdad, que esto quiere decir no, o sea, en lugar de son iguales, este es no son iguales. El de estrictamente iguales, mayor que, mayor o igual que, menor que o menor o igual que. Espero les haya quedado claro. Y de los resultados que nos arroja, observen cómo todos van a ser true o false. De esta operación no va a resultarnos un número como tal, sino nos va a resultar uno de esos dos posibles valores. Ok. Bien. Ahora vamos a continuar con los valores, con los operadores aritméticos. Estos ya los conocen ustedes porque son los operadores que usamos para matemáticas. Y pues son la suma, la resta, la multiplicación y la división y algunos otros más que ahorita les voy a ir indicando. Porque no viene el de
No viene. Déjenme. Bueno, casi viene los de... Pero les quería comentar de este operador. Bueno, que estos son los operadores aritméticos. Más, menos, multiplicación, división. Este significa residuo o módulo y este se llama exponenciación. Vamos a verlos porque esos no los agregué. Aquí que hay importancia. Estos operadores funcionan como en la mayoría de los lenguajes de programación cuando son usados con números de coma flotante. En particular, hay que tener en cuenta que la división por cero produce un infinity, ¿así? O sea, para que no nos chequemos que no vayamos a estar haciendo divisiones entre cero. Y además de estos operadores de aritmética estándar que les digo suma, resta, multiplicación y división, hay otros operadores que descritos aquí en la tabla. Miren, sí está el operador de módulo. El primero es el de módulo o residuo y este operador binario corresponde al módulo de una operación y devuelve el resto de una división de dos operadores. Por ejemplo, aquí operadores aritméticos. Y pues, ya saben, son la suma y sería igual a, por ejemplo, sumar algo más. 5 más 2. Resta, saben que es 5 menos 2. La multiplicación. 5 por 2. La división sería igual a 5 entre 2. Vamos a ver qué sucede. Aquí vamos a ver la suma. Es efectivamente 7. Resta es 3. Multiplicación es 10 porque 5 por 2 10. División 2.5 porque 5 entre 2 es 2.5. Y luego tenemos el de residuo, que sería igual a dividir 5 entre 2. ¿Cuánto me daría? Y me da 1. ¿Por qué? Si nos acordamos, en matemáticas, voy a ver aquí Paint. Cuando hacíamos una división, teníamos aquí una casita y teníamos aquí el número 5, que era el que iba a estar dividiendo, y teníamos el número 2. O sea, el 5 es el que íbamos a dividir y 2 era en lo que lo vamos a dividir. Entonces, multiplicábamos, checábamos aquí qué número multiplicado por 2 me da 5 y es pues 2, o sea, acerque, ¿verdad? Si no me da exactamente, que se acerque. Y sería 2 por 2, me da 4 y para 5 me sobra 1. Bien, pues el residuo es justamente este 1. Este 1 que me está sobrando. Por ejemplo, si yo hago 10 entre 2, aquí el residuo me da 0. ¿Por qué? Porque si yo divido 10 entre 2, yo sé que 2 por 5 son exactamente 10 y no me sobra nada. Entonces este 0 es precisamente este. Y ese es el residuo, es para hacer una división y no nos devuelve el resultado de la división, porque para eso está este operador, sino que nos devuelve lo que queda o el residuo de la división. También tenemos el incremento, el decremento, la negación unaria, unario positivo y la exponenciación, que aquí pues sería como que elevar al exponente que le estoy diciendo. Por ejemplo, vamos a decir, voy a elevar 3 al cuadrado.
En lugar, aquí no es multiplicación, porque sería un solo asterisco. 3 por 2 serían 6, pero aquí estoy elevando al cuadrado, o sea, 3 por 3. O sea, estoy multiplicando, digamos, sería 3. Voy a poner como matemáticas. Esto es elevar al cuadrado. Vamos a ver esa. Pues efectivamente es 9. Aquí si yo le pusiera 3 elevado a la 3 es como si estuviera escribiendo o estuviera haciendo esta operación. 3 por 3 por 3, que me daría pues 27. Y bueno, quería detenerme aquí con los incrementos y los decrementos, porque los vamos a usar de repente. Un operador unario incrementa en una unidad al operando. Si es usado antes, devuelve el valor del operando después de añadirle el 1. Y si se usa después, devuelve el valor de este antes de añadirle el 1. Es simplemente como para lo que nos va a regresar. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos a x igual a 3, vamos a ponerlo aquí. 3, vamos a decir que tenemos una variable que se llame 3. No, x era x. Igual a 3. Entonces, si hacemos el operador de incremento, se lo aplicamos antes del x, establece a x a 4, porque le está sumando este operador, más sirve para incrementar en 1 una variable. Entonces, si la ponemos antes, le va a sumar a x, que vale 3, un 1, que va a ser 4, pero al momento de imprimirlo o de querer verlo en pantalla, nos va a devolver un 4. A ver si esto es cierto. Aquí tengo no guardado, por eso. Pero no me va a dejar porque ya X ya la tengo declarada. Entonces le voy a poner W. ¿Okay? Ya está. Entonces W, aquí ya la tengo, vale 3. Si yo le aplico un más W, lo que va a resultar es, pues sí, le va a sumar un 1 y nos va a regresar el número 4 porque ya es sumando el 1. Pero si lo aplicamos después, lo que va a pasar es que sí le va a sumar el 4, pero no nos va a devolver el 4, sino que nos va a devolver la variable antes de ser sumada. Entonces, lo hacemos así. Ay, perdón, lo que pasa es que ya valía 4. Voy a regresarme aquí. Voy a volver a guardar. Aquí voy a declarar otra variable que se llame z. Igual a entonces W, sabemos que vale 3. Le voy a aplicar entonces el operador de incremento, pero después de la variable. Y lo que hace es que me regresa 3. Pero ¿qué pasa? O sea, sí le está sumando aquí un 1, solo que nos regresa el operador, la variable antes de hacer la suma. Por eso, efectivamente, la W vale 4, pero aquí nos imprimió el 3. Y lo mismo sucede con el decremento. Si una variable vale 3 y le aplicamos el decremento, pues la va a establecer a 2 y nos va a regresar pues el resultado de ese decremento. Pero si primero, si ponemos el decremento después de la variable, entonces va a seguir devolviendo el valor original y hasta después aplica el decremento. Entonces ahora vamos a hacerlo con la z, que vale 1, vamos a aplicarle un incremento para hacerla 2. Y miren, a pesar de que me está devolviendo un 1, ya se hizo el incremento. Vamos a hacerlo al revés. Primero el operador y luego la variable. Y aquí sí me regresa pues la variable ya incrementada. Ahora con el incremento, si primero le aplico la variable y luego aplico el decremento, veo que me está devolviendo lo mismo porque me está haciendo la operación hasta el final. Vean como si vale 2. Y si primero aplico el decremento y luego la variable, me hace el decremento y luego me imprime. Estas son las diferencias entre el incremento y el decremento. Después tenemos la negación unaria, que básicamente es cuando
a un... este operador intenta convertir un número a su forma negativa. Aquí tenemos el ejemplo de que si tenemos un 3 y le ponemos un signo de menos, pues nos va a devolver un menos 3, lo va a hacer negativo. Y lo mismo con, por ejemplo, un true, que les digo, vale, el true representa un 1, entonces no los puede volver negativo. Y lo mismo con el positivo. Yo puedo volver un número que no tiene signo, pues positivo, anteponiendo el signo de más. Sin que haya otro elemento antes, ¿verdad? Porque si hubiera un 2 antes de este signo más, me sumaría con el 3. Ok. Muy bien. Ahora, pues continuando con los operadores, llegamos a la parte de los operadores lógicos, que estos, muchachos, los vamos a utilizar con las sentencias condicionales, que vamos a ver más adelante. Igual con los valores de false y true. Bien, nos dice que los operadores lógicos son comúnmente utilizados con valores booleanos, como les comentaba, y estos devuelven un operador booleano, es como con los de comparación. Sin embargo, los operadores ampersand y barra se llama pipeline o barra vertical, realmente devuelven el valor de uno de sus operandos. Así que, si estos operadores son usados con valores no booleanos, podrían devolver un valor no booleano. Vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos una tablita en que tenemos 3 operadores, que es con su descripción, que es el primero, son 2 ampersand, son estos signitos que significan y. Su descripción pues es que significa precisamente es un y. Este otro operador que son 2 líneas verticales se llama OR, y por último tenemos el operador que es un signo de admiración de cierre y se llama NOT, o sea, niega. Y aquí tenemos los ejemplos. Con ejemplos yo creo que es más sencillo entender de qué va. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Y empezamos con el primer operador, que es el del ampersand o 2 ampersand, que es el AND. Y aquí, miren, aquí primero él va a estar trabajando con 2 comparaciones. O sea, es como para cuando usamos los operadores de comparación, pues solamente podemos evaluar 2 operandos, ¿sí? Por ejemplo, si x es menor que 10, si x es igual a 5, si y es mayor que 1, solamente 1. Pero con el operador AND podemos incluir más condiciones en nuestra sentencia. Aquí, por ejemplo, estoy primero evaluando que x sea menor que 10, ¿sí? De lo que me resulte, ya sea verdadero o falso, lo voy a dejar así como que guardado, y luego comparo si y es mayor que 1. Y lo que me resulte, lo voy a evaluar entre ellos. Por ejemplo, x aquí vale 6, aquí nos está diciendo en la tablita. Un ejemplo dado que x es igual a 6, entonces 6, que es x, es menor que 10, aquí me resulta verdadero. Y luego me pregunta que si y es mayor que 1, y y aquí nos está diciendo que es 3. Entonces y es mayor que 1, y sí, también se cumple. Entonces aquí hay esto representa un true, y esto también representa un true. Por lo tanto, si nosotros evaluamos o comparamos verdadero y verdadero, si esto es verdadero y esto es verdadero, este operador me va a regresar un verdadero. Cuando los dos se cumplan, cuando los dos comparaciones que yo tengo haciéndole esta operación lógica se cumplan, me va a regresar un true. Si uno, aquí está, eso significa también es el operador y. Si uno de los dos no se cumple, va a ser falso. No importa cuál, si es el primero o el segundo. Si uno de los dos no se cumple, entonces esto se va a convertir en un falso. Pero en este caso, como los dos se cumplieron, por lo tanto se hizo un verdadero. Entonces es bien estricto en eso. Solo si los dos son verdaderos, va a resultar
o va a convertirse esta expresión en verdadero. Si no, va a ser falso. Pero el siguiente, el operador OR, que son dos líneas verticales, ese operador es un poco más como que flexible. ¿Por qué? Este operador es el OR o significa también o, así como cuando comparamos esto con esto o esto. Y aquí no va necesariamente ser importante que los dos sean verdaderos. Con que uno de los dos sean verdaderos, se va a cumplir o va a resultar un verdadero. Por ejemplo, aquí, en la primera comparación es entre x y 5 y pregunta si son iguales. X vale 6. Entonces me está comparando que si x es igual a 5 y pues no, esto va a ser falso. Pero todavía tenemos otro chance de que esto sea verdadero, porque si x, que es igual a 3, fuera igual a 5, que en este caso no se va a cumplir porque esto es falso también, por lo tanto, esta sentencia va a ser falsa. Pero si hubiera sido aquí un x igual a 3, x igual a 6 y hubiera sido verdadera, comparada con y igual a 5, que esto es falsa, y una de ellas no se cumplió, entonces esto ya se vuelve verdadero. Y por último, el operador de negación o not va a ser verdadero lo que sea falso y va a ser falso lo que sea verdadero. Aquí tenemos un ejemplo. X es igual a y, x vale 6 y y vale 3. Entonces esto va a ser totalmente falso. Pero como le estoy aplicando la negación, lo va a volver verdadero. Y pues vamos a ver un ejemplo, porque a lo mejor yo los estoy confundiendo en esto, pero realmente no es tan difícil. Se llaman operadores lógicos. Y les digo, les voy a poner aquí como que una referencia, igual y debí de habérselas puesto ya también. Pero yo la aprendí con las tablas de verdad. Por ejemplo, el AND, que les digo es un y, o también dos ampersand, va a comparar dos valores. Si el primero es verdadero, comparado con el siguiente que fuera verdadero, entonces el resultado va a ser verdadero. Pero si por el contrario, yo aquí tuviera un verdadero y tuviera un falso, esto ya lo vuelve falso. Si tuviera un falso y un verdadero, esto también sería falso. Igual que si tuviera un falso y un falso, entonces esto es falso. Entonces la única condición en la que, o el único caso en donde comparando haciendo dos comparaciones va a ser verdadero es que los dos resulten verdadero. En cambio, el OR, que es un O, y se escribe con las dos líneas verticales, si tuviéramos aquí un verdadero o verdadero, esto sería igual a verdadero. Pero si tuviéramos un verdadero o falso, esto también sería verdadero. Y si tuviéramos un falso o verdadero, esto sería verdadero. Y únicamente donde fuera falso o falso, esto sería falso. Como fue el caso de aquí. En este caso los dos resultaron falsos, entonces pues vale, o sea, el resultado va a ser falso. Aquí por lo menos que uno sea verdadero, él es verdadero. A diferencia de aquí, de que los dos tienen que ser verdadero porque es más estricto.
Y el otro es simplemente que si el de negación es que si tú tienes por ejemplo, verdadero, esto lo que va a hacer es que te los va, tenemos así, signo de negación verdadero, esto te va a volver falso. Y si fuera al revés, que tuviéramos signo de admiración falso, esto te lo vuelve verdadero. Sí, como que te invierte el resultado que tú tengas. Y trabajando solamente con valores booleanos. Con valores booleanos. Ahora vamos a ver el ejemplo. Voy a asignar voy a utilizar otra letra. Por ejemplo, voy a utilizar la A y la B. A va a valer 6 y Y va a valer 3. Y B va a valer 3. Me vengo a la consola y aquí yo tengo A que vale 6 y a B que vale 3. Entonces si hago esta comparación de que digo, a ver, A es mayor que no es menor que 10. Esto me va a dar falso. Y si comparo con que B es mayor que 1, eso es verdadero. Ahora voy a hacer esa operación lógica entre A menor que 10 y ampersand, B mayor que 1. Observen cómo me da verdadero. Aquí tenemos la primera comparación, la segunda comparación y el operador lógico que me va a evaluar. ¿Esto es verdadero? ¿Esto es verdadero? Ok, entonces esto sería verdadero. Ahora continuamos con el de el OR. Aquí si por ejemplo yo le digo A es igual que 1, no es verdad. Y B es mayor que 3. No es verdad porque a pesar de que B vale 3, no es mayor. Entonces, si yo aplico estas dos comparaciones mediante un OR, me va a resultar que es como los dos son false, aquí me va a arrojar un false, un falso. A igual a 1 y B es mayor que 3. Me arroja un falso. Pero si yo lo cambio a que A sea mayor que es igual a 10, aquí ya se va a cumplir. Porque A vale... no, vale 6. Entonces aquí lo voy a poner para que se cumpla el primero. Y esto se vuelve un verdadero. A pesar de que este es falso, sí se está cumpliendo este. Por lo tanto, me está arrojando un verdadero. A menos de que los dos sean falsos, es como va a arrojar un falso. Y con que uno de ellos sea verdadero, me arroja verdadero, porque estamos hablando del OR. Ahora, sí, vamos a ver el de negación. Entonces, si yo tengo A igual a 6, esto es verdadero. Pero si yo lo niego, A igual a 6, que es verdadero, y lo niego, miren lo que sucede. ¿Ve? O sea, está invirtiendo el resultado booleano que me está arrojando esta comparación. Entonces, esos son los operadores lógicos. Esto muchas veces también lo vemos
no sé, debieron de haber llevado lógica. Entonces, quizás vieron sobre las sentencias, los operadores estos lógicos. Bueno, es que yo creo que eso de lógica que vieron es más de redacción, no es tanto de aritmética lógica. Pero bueno, entonces así es como vamos a trabajar con estos. Les digo, váyanse familiarizando porque los vamos a utilizar con las condicionales, con los ciclos, con esas sentencias que le dan control al flujo del programa. Bien. Dentro de los siguientes operadores es ver el operador condicional, que se llama ternario porque este operador utiliza 3 operandos, ¿sí? Por eso se llama ternario. Por lo general, los anteriores que hemos estado viendo son operadores entre 2 operandos, o sea, entre 2 valores, ya sea una variable o un número, y aquí utilizamos 3. Bien. Entonces, dice que el operador condicional es el único operador de JavaScript que necesita 3 operandos. El operador asigna uno de 2 valores basado en una condición, y esta es la sintaxis. Se coloca la condición, que la condición va a estar dada por nuestros operadores condicionales, y luego en un signo de interrogación se coloca el valor 1 que resulte cuando va a ser verdadero, 2 puntos, y el valor que va a resultar cuando sea falso. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si la condición es verdadero, el operador tomará el valor 1, de lo contrario tomará el 2, les digo. Cuando es verdadero va a tomar este valor, y cuando es falso va a tomar el segundo. Puedes usar el operador condicional en cualquier lugar que use un operador estándar. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la variable estado, que yo aquí, estado, y esto va a ser igual a comparar la edad con 18. Si la edad es mayor o igual a 18, entonces estado va a tomar el valor o el texto adulto si es que se cumple, o menor si es que no se cumple. Vamos a ver ese ejemplo. Operador ternario. Es como hacer un pequeño if chiquito. Entonces, imagínense que tenemos declarada la variable edad, que va a ser igual a 10 años. Y yo quiero comparar si la edad es mayor o igual a 18 para ponerle un estado. Entonces, declaro la variable estado, que simplemente va a guardar si es mayor o menor. Y esto va a ser igual a realizar la comparación. Y verifico edad. Aquí estoy usando los operadores de comparación. Mayor o igual a 18. Mayor o igual a 18. Entonces, si esto se cumple, ¿qué es lo que yo quiero regresar? ¿O qué es lo que yo quiero tomar? Es entonces que me diga que es un adulto, si esto se cumple. Y si no, colocando los puntos, quiero que me ponga que es menor. Y cerramos con punto y coma. Este es nuestro operador. Va de nuevo, tengo mi variable edad, que es igual a 10, y tengo una variable estado que va a almacenar el resultado de esta comparación, de este operador ternario, el cual significa que voy a evaluar primero, entre paréntesis, voy a evaluar la edad utilizando un operador de comparación que es mayor o igual que. Entonces, pregunto aquí, ¿edad es mayor o igual que 18? Si esto que me va a resultar un verdadero o un falso, utilizando este operador ternario, si esto es verdadero, me va a tomar este valor adulto. Si esto es falso, me va a tomar el valor menor. Y se lo va a asignar o lo va a guardar dentro de la variable estado. Cualquiera de los dos que resulte. Vamos a ver la ejecución. Y aquí tenemos que edad
pues efectivamente vale 10. Y si yo comparo a edad, hago la comparación que le indiqué ahí, me va a regresar un falso porque edad no es mayor o igual a 18, es menor que 18. Por lo tanto, estado debería de contener menor, la palabra menor. Miren, efectivamente así es. Pero ¿qué pasa si yo a edad le digo que edad sea igual a 20 años? ¿Sí? Entonces, al momento de utilizar estado, más bien, es que este ya está ejecutado, me lo voy a traer y lo voy a ejecutar aquí. ¿Sí? Si yo ejecuto nuevamente esa instrucción, pues me va a resultar que ahora sí, edad como sí es mayor que 18, entonces ya no me va a guardar menor, sino que me va a extraer adulto. Por eso es que esto yo ya lo puedo asignar pues a la variable estado. ¿Sí? Porque en lugar de que me escriba adulto, me lo guarda en estado. Y por eso ya ahora estado vale adulto. ¿Okay? Y bueno, así está bien fácil el operador ternario, yo batallé para entenderle. Espero que ustedes no. Bien, y continuamos con el operador typeof. Ok, este operador, muchachos, sirve para informar de qué tipo es una variable existente. Devuelve una cadena de texto que describe el tipo de operador que estamos comprobando. Por ejemplo, aquí voy a declarar unas variables que se llame booleano, va a ser igual a true, numérico va a ser igual a 22, numérico flotante igual a 13 y así texto y fecha. Cada uno tiene un tipo de dato diferente, a pesar de que numérico y numérico flotante pues son numéricos, pero uno es con punto decimal y el otro es entero. Entonces, si yo escribo aquí o imprimo el tipo de el operador o la variable booleano, me va a regresar lo siguiente. Vamos a ver aquí es lo que sucede. Voy a colocar acá. Operador typeof. Les digo, lo que nos devuelve es de qué tipo es. Entonces vamos a declarar una variable que se llame booleano y va a ser igual a true. Y luego le voy a aplicar eso de qué tipo es. Declaro una variable que se llame numérico y va a ser igual a 22. Simplemente son por números. Otra que se llama numérico flotante. Recuerden que sí podemos colocarle guiones bajos, pero no podemos colocarle otro signo como guión medio a las variables. Este va a ser, ¿cuánto le pusimos? 13.56. Y también vamos a poner un texto. Un texto igual a, por ponerle que es de tipo texto. Y una fecha. Aún no hemos visto las funciones ni las clases ni eso, pero vamos a utilizar aquí para el ejemplo. Okay. Hoy tenemos los tres tipos de variables y vamos a ver de qué tipo son cada uno de ellos. Entonces me vengo al navegador y aquí le pongo primero booleano, a ver de qué tipo es. Me dice que es, booleano está guardando un true. Vamos a utilizar el typeof en booleano y ahí está, miren, me regresa. Me está regresando el tipo de dato booleano, o sea, me está regresando una cadena de texto con el tipo de dato que representa la variable booleano. Ahora, ¿qué pasa con la numérico? El numérico sabemos que tiene un valor de 22. Y si yo le aplico el typeof a numérico, me va a decir que es de tipo number. Lo mismo con numérico-flotante.
flotante, me dice que es de tipo number, a pesar de que numérico flotante es un número decimal, a fin de cuentas es un número. ¿Qué pasa con mi texto? Es de tipo string. String es la forma en que se conoce a las cadenas de caracteres. En otros lenguajes yo creo que sí teníamos que tipar, si recuerdan, así poníamos el tipo de datos, cadena de caracteres era string. Vamos a ver qué pasa con typeof, pero sobre la variable fecha. Ok, aquí me está diciendo que fecha, pues no me lo está poniendo como tipo date, me está poniendo como tipo objeto. Vamos a explicar por qué razón. Ahora vamos a hacer lo mismo con estos ejemplos. Miren, ¿qué pasa si aquí yo le escribiera typeof John, así el nombre de una persona entre comillas, pues me regresa string, ya lo vimos. Si yo pongo el typeof de un número, porque podemos ponerlo directamente con valores estáticos, como es en este ejemplo. Si ponemos 3.14, pues nos va a regresar que es un tipo number. Y miren qué sucede aquí, algo interesante con cuando queremos saber el tipo de dato de not a number, me dice que es un number también. Si yo coloco el tipo de dato o quiero saber el tipo de dato de un false, pues es un booleano, ya lo sabemos. ¿Y qué pasa cuando estamos hablando de arreglos u objetos? Me está regresando como que son objetos, me los está manejando tanto fechas, arreglos y objetos, me los está clasificando como de tipo objeto. En cambio, lo que son las funciones, que las vamos a ver más adelante, esta sí me la está dejando como de tipo function. En cambio, el null también me lo está manejando como un objeto. Null, podríamos pensar que podría ser como nan. Nan me lo está manejando como number y null me lo maneja como objeto, así como los arreglos, las fechas o las clases. Bueno, más bien date es un... Sí, es una clase. Y name John y age 34, este es un objeto. Recuerden por qué es un objeto, porque tiene las llavecitas. Y este es un arreglo porque tiene los corchetes. Un arreglo y este es un objeto. Y aquí my car, lo estoy poniendo directamente esta variable, no la tengo declarada. Por eso me pone aquí que va a regresar indefinido. Ahora hay que destacar lo siguiente. El tipo de dato nan lo maneja como number. El tipo de dato array es objeto. El tipo de dato date es objeto. El tipo de dato null va a ser un objeto. El tipo de una variable indefinida, o sea, no declarada, pues es un defined. El tipo de dato de una variable que no se le asigna un valor también es un defined. Y los números, ya tengan parte decimal o no, pues siempre van a ser number. Y bueno, aquí no se puede utilizar typeof para determinar el objeto, el tipo de objeto, ¿sí? Fue lo que les decía. Aquí, a pesar de que yo estoy declarando, existe el objeto date dentro de JavaScript, pero no te va a identificar de qué tipo es, porque es una clase, entonces te va a decir simplemente que es un objeto. Y bueno, para complementar este tema, en JavaScript tenemos 5 tipos de datos diferentes que pueden contener valores, que son los string, los number, los boolean, los object y los function, que son los que han identificado aquí en cada uno de estos tipos de datos. Y hay 6 tipos de objetos. Están los object, date, array, string con mayúscula, number y boolean con mayúscula los últimos 3. Y los dos tipos de datos que no pueden contener valores son null y undefined. Entonces, bueno, pues estos son el operador typeof. Simplemente sirve para eso, para identificar qué tipo de dato es una variable o un dato, un valor, y nos devuelve un string. Ya, no nos devuelve así como que un número, simplemente es pues para nosotros comparar más adelante que el tipo de dato que era. Ok, bien, ya me terminamos. Vámonos con la procedencia de operadores, que la procedencia de operadores, igual que en matemáticas, nos sirve para tener
cuando vamos a hacer una operación aritmética o una operación en sí, para conocer cuál es el resultado que nos va a arrojar y si nos va a arrojar el resultado correcto dependiendo de cómo pusimos los operadores. Y pues determina el orden en el que son aplicados cuando se evalúa una expresión. Esta precedencia va a ser alterada por los paréntesis, como en matemáticas. Recordemos cuando teníamos una suma y luego una resta y luego una multiplicación. Sabemos que primero se va a efectuar la multiplicación y luego la suma y la resta en orden de aparición. O sea, la suma y la resta tienen el mismo como que nivel y la multiplicación y la división también, pero entre la suma y la resta y la multiplicación y la división y la división tienen mayor prioridad, ¿sí? Entonces muchas veces por eso nuestras operaciones nos daban correcto, porque queríamos hacer las operaciones como iban apareciendo. Y si había una multiplicación al final, debemos de tomar en cuenta que primero se realizan las multiplicaciones y divisiones. Pues aquí pasa igual. La importancia, aquí tenemos una tabla que hay que pues checarla y revisarla cuando tengas dudas sobre por qué no se ejecutó correctamente la expresión. Tenemos la importancia número 1, que es el tipo de operadores de tipo miembro, y los operadores son corchetes y el punto. Esos son de los primeros. Por ejemplo, estos corchetes los podemos ver en los arreglos y el punto lo vamos a ver cuando invoquemos funciones. La siguiente importancia es la de la llamada de instancias o la creación de instancias, que es un paréntesis o un new, que también lo vamos a ver cuando creemos funciones y cuando creemos objetos de clases. La tercera importancia, o sea, quiere decir esto, el nivel de importancia es el que se aplica primero. Primero son los miembros, luego son las llamadas y creaciones de instancias, y luego las negaciones o los incrementos. O sea que si utilizamos este operador de negación, si utilizamos estos operadores de incremento, entonces incluso type of, que lo acabamos de ver, el operador void o delete, se van a aplicar en tercer lugar. ¿Sí? Si primero está uno de estos, todos los demás que están acá abajo no se van a aplicar antes, se van a aplicar primero los que están arriba. La cuarta es la multiplicación y la división junto con el residuo. Multiplicación, división y el residuo o módulo. La quinta es la adición y la sustracción, que esto es igual que en matemáticas. Así como está aquí, es en matemáticas. Luego tenemos en sexto lugar el desplazamiento binario. Luego las relaciones, o sea, de que mayor que, menor que, mayor o igual, las operaciones de comparación. Luego tenemos las de igualdad. Recuerden, este es el de igualdad, comparados valores si son iguales. Esto es para ver si son diferentes. Esta es la igualación estricta y esta es la comparación o negación, desigualdad, estricta. Luego tenemos el AND, OR, XOR y OR binarios, cuando son un solo operador de los que vimos lógicos, son a nivel binario. Y en siguiente nivel estaría el AND, OR, que vimos. AND, OR, porque la negación ya está acá arriba. La negación estaba como, tiene más valor incluso. Entonces luego va el AND y el OR que vimos en la parte de los operadores lógicos. Luego vienen las condicionales, el operador de condicional ternario, que es el signo de interrogación y los dos puntitos. Ese tenía en 14º lugar. Y luego están los de asignación, ¿sí? Los de que un número es igual a otro, o que le sumo un 1, le resto un 1, bueno, un valor, lo multiplico. Son los de asignación. Y por último, la coma. La coma también es un operador. Pues para poner los parámetros, cuando veamos las funciones, lo vamos a ver a detalle. Entonces, esto simplemente es una tablita que hay que tener como referencia, porque vamos a hacer unos ejercicios en la actividad número 2, que es la que sigue. Aquí empieza el título está en la 19, se me quedó ahí, pero en sí pues empieza en la 20. Y vamos a leer con mucha atención las preguntas que vienen aquí. Nos pregunta aquí, nos da las instrucciones. Y en el primer inciso A,
hay que contestar si es verdadero o falso cada uno de estos cinco frases. Por ejemplo, aquí nos dice, los comentarios hacen que la computadora imprima el texto que va después de los caracteres diagonal, diagonal en la pantalla al ejecutarse el programa. ¿Esto es verdadero o falso? Si es así, cualquiera de las dos opciones que crean o que revisen, porque ya lo vimos, vamos a escribirlo aquí, si es cierto o no. Bueno, número 2. Todas las variables deben de recibir un tipo de dato cuando se declaran. ¿Esto es verdadero o falso? Número 3. JavaScript considera que las variables número y número escritos con mayúsculas son iguales. Igual aquí le vamos a poner verdadero o falso. El operador residuo, que es el porcentaje, puede utilizarse solamente con operadores enteros. ¿Será cierto o será mentira? Y los operadores aritméticos, multiplicación, división, residuo, suma y resta, tienen el mismo nivel de precedencia. Hay que checar la tablita. Después vamos a realizar el inciso B, que es, dadas las siguientes declaraciones de variables, aquí tenemos una tablita con unas declaraciones de variables, indica el tipo de dato que arrojaría si tú le aplicas el operador typeof. O sea, si a variable 1, que es un texto, le pones typeof var1, ¿qué nos va a arrojar? ¿Qué tipo de resultado nos va a arrojar? Lo pueden hacer en la computadora para que lo revisen y estén seguros de que nos va a dar el resultado que ustedes creen. Entonces aquí lo escriben. Recuerden que typeof nos regresa un string, o sea, nos regresa una cadena de caracteres con el tipo de dato que es tu variable. Ahora, el inciso C, hay que indicar el orden en que la evaluación se van a hacer estas operaciones, ¿sí? Aquí tenemos una ecuación, hay que hacer esta operación, pero siguiendo el orden de precedencia. Recordemos que los paréntesis cambian ese orden, ¿sí? A veces hay que hacer primero las operaciones que tienen mayor precedencia, y si hay paréntesis, hay que hacer los que están entre paréntesis. Y el inciso D, ya con este terminamos. El inciso D es completar las tablas evaluando las expresiones según su operador de comparación e indicar su resultado en true o false. Operadores de comparación, recuerden lo que vimos. Tenemos que, la primera tablita nos dice que la X va a valer 5, entonces hay que evaluar si X es diferente de 8, o si X es igual a 5, o si X es estrictamente igual a 5 pero texto, y así todas las demás operaciones. Y en esta parte, donde dice resultado, en esta columna, vamos a colocar el resultado de esta comparación. Y lo mismo en la siguiente tablita que está a un lado, en donde ahora ya estamos utilizando operadores lógicos, que son el AND, el OR, la negación, y pues aquí poner también el resultado. Recuerden aquí la diferencia que hay con estos operadores lógicos, en el que evalúas el primero, evalúas el segundo, y luego si los dos, ya sea que te dan falso o verdadero, va a depender el tipo de operador que sea. Y pues hasta aquí terminamos, chicos, con este tema de introducción a JavaScript, en el que incluimos operadores, sintaxis básica, tipos de datos y variables, constantes. Un tema bastante largo, pero que es muy importante conocer estos detalles para poder pues familiarizarnos más con JavaScript y pasar a otros conocimientos más elevados. Incluso esto me imagino que ustedes ya lo debieron de haber visto con otros lenguajes y es muy parecido, es muy parecido. Entonces pues es como una refrescada a todos esos conocimientos que ya tenían antes. Y bueno, pues espero que me haya dado a entender. Si hay alguna duda, pues nos vamos a estar viendo en alguna de las reuniones virtuales. Si es que todavía no podemos regresar a clases, si regresamos a clases, pues ya los veríamos ahí. Ok, chicos, de mi parte es todo y terminamos con esta secuencia de videos. Y pues prepárense para la que sigue, para los temas que siguen. Bye.